Hola jóvenes, continuamos con el tema de la energía fotovoltaica. Bueno, inicialmente sabemos bien que los paneles solares van a tener un buen funcionamiento de día con los rayos solares, pero de noche no. Entonces necesitamos acumular, almacenar la energía eléctrica adquirida durante el día. Y para ello se utilizan baterías. Estas baterías, a diferencia de las de automóvil, son baterías estacionarios o de ciclo profundo, es decir, tiene cargas y descargas de duración diaria. Por supuesto que la mayoría son del tipo plomo ácido, ¿verdad? Con la reacción que conocemos, electroquímica, ¿verdad? Tanto en la carga y descarga. Ahora sabemos que las baterías están conformadas por varias celdas. Cada celda normalmente produce 2 volts. Entonces una batería de 6 celdas va a producir 12 volts. En la carga la energía eléctrica se va a convertir en energía química en la batería. Y en la descarga el proceso inverso, es decir, la energía química de la batería se convierte en energía eléctrica. Y cuando hablamos de ciclos, por supuesto nos estamos refiriendo a una carga y una descarga, es un ciclo. Se define la capacidad nominal de la batería a la cantidad de electricidad que digamos puede descargar una batería hasta que esté totalmente descargada. Podemos calcular con este tipo de relación, multiplicando la corriente nominal por el tiempo o las horas de descarga, que nos va a dar en amperes hora. Y hay que saber leer los datos de las baterías. Para eso tiene una nomenclatura. Por ejemplo, si mostramos acá 55HC sub 20, nos está hablando de una batería que descarga 55 amperes hora en 20 horas. Ahora, la capacidad de una batería, por supuesto que va a depender del número de ciclos y la profundidad de descarga. Veamos este dibujo. Aquí estamos viendo las distintas, digamos, ilustraciones. Acá una profundidad de descarga del 100%, profundidad de descarga del 50% y aquí uno del 30%. Bueno, entonces, mientras sean menores profundidades de descargas, como el caso de 30%, vean, se aumentan los ciclos de trabajo de una batería. Es decir, la batería va a durar más tiempo. Sin embargo, esto en función de los ciclos también la carga va a ir disminuyendo. Ejemplo, si tomamos esta profundidad de descarga del 30%, con 1200 ciclos, vean, tenemos un 60% de la capacidad, ¿verdad? Pero si tenemos una de 800, vamos acá y estamos viendo que ya tiene una capacidad del 80% en cuanto a la, digamos, a la disponibilidad de capacidad en esta batería. Bueno, para una profundidad de descarga menor, entonces obviamente la vida útil va a aumentar. Ahora existen varios tipos de baterías ácidas. Las abiertas, con alimentación, se supone con agua destilada, las que conocemos. Las cerradas, con menor ciclo de vida, y las de gel, que son las baterías de mayor vida útil. A ver, un ejemplo. Queremos calcular la energía que podemos extraer de una batería que indica una tensión nominal de 12 volts y una capacidad nominal de 74 amperes hora, con una profundidad de descarga del 30%. La energía almacenada la calculamos con esta relación de la capacidad nominal por la tensión nominal, que sale a 888 watts hora. Pero si tenemos una descarga del 30%, multiplicando este resultado por 0,3, entonces tendríamos 266.4 de watts hora como resultante. Respecto a la capacidad en condiciones de trabajo, tenemos otra relación que toma en cuenta el consumo medio diario, los días de autonomía sin carga y una profundidad de descarga máxima. Ejemplo, tenemos una batería con datos del consumo diario de 1540 watts hora, la autonomía de 4 días, tensión nominal de 12 volts y profundidad de descarga de 60%. Haciendo el reemplazo en la ecuación de la capacidad de la batería, tenemos este resultado, y si quisiéramos expresarlo en amperes hora, lo que hacemos es dividir entre la tensión nominal para tener los 855.55 amperes hora. ¿Cómo conectamos las baterías? Podemos hacerlo en serie, ¿verdad? En serie, que es lo más normal,
Esto se hace para aumentar la tensión. Acá tenemos dos baterías conectadas en serie. Bien, entonces, pero también podríamos hacerlo en paralelo para aumentar la tensión y la carga. El problema es que no se aconseja trabajar o conectar en paralelo, porque difícilmente estas baterías van a tener la misma carga. Y como son de distinta carga, entonces seguramente se reduciría drásticamente la vida útil de las baterías. Por lo tanto, nos olvidamos del paralelo y más bien tomamos en cuenta el sistema de conexión en serie. Esta es la representación de una batería. Y cuando nosotros tenemos que elegir una batería, hay que tomar o elegir una capacidad nominal que por lo menos nos ofrezca de 3 a 8 veces la energía consumida por la carga, se supone durante un ciclo de utilización. Esto se toma como un factor de seguridad. Vean, es la energía almacenada respecto a la energía demandada de 3 a 8 veces. Nos va a asegurar tener energía hasta 8 veces más. Aquí hay fenómenos interesantes. La sobrecarga. A partir de los 14.1 volts se produce la gasificación del electrolito. No conviene cargar tanto. Entonces, estos gases que se van a producir son corrosivos y peligrosos y además pueden ser causa de explosiones. Sabemos bien que el hidrógeno y el oxígeno unidos pueden causar explosión. Respecto a la sobrecarga, entonces cuando la batería está descargada por mucho tiempo, inmediatamente se produce la sulfatación, es decir, se cubre de cristal de sulfato de plomo. Esto disminuye la capacidad de la batería. Bueno, ya pasando a otro elemento del sistema fotovoltaico, hablamos del regulador de carga. El regulador de carga tiene dos funciones. Primero, proteger la batería y segundo, obtener la máxima potencia del panel. O sea, es importantísimo, por supuesto, que se va a encontrar entre la batería y el panel. Ejemplo, cuando ya la batería se carga al 100%, inmediatamente interrumpe la conexión con los paneles. Ya no hay más energía, ¿verdad? Ya está cargada al 100%. Pero cuando la carga de la batería desciende de cierto umbral, entonces también va a cortar la conexión, pero esta vez con la red, para evitar que haya daños en los equipos de la red. Entonces, por otro lado, el regulador evita que la corriente de noche vuelva hacia el panel, y eso lo hace porque tiene circuitos formados por diodos, como este esquema que se les pone acá. Otro elemento es el inversor, cuya función es cambiar la corriente continua en corriente alterna para conexión a la red, ¿verdad? Entonces tenemos la corriente continua de 12 volts, se convertirá en corriente alterna de 230 volts, por ejemplo. Acá tenemos el esquema del sistema, el módulo fotovoltaico, el regulador, las baterías, el inversor, y acá está la aplicación, ya sea para la aplicación domiciliaria, quién sabe para que funcionen otros equipos, etcétera, ¿verdad? Bien, respecto a la inclinación de los paneles, sabemos eso, que muchos paneles no tienen sistemas automáticos de seguimiento, por lo tanto es necesario que manualmente se los ubique perpendicularmente a la dirección de la radiación solar. Es con dirección al norte. Tenemos entonces el ángulo de inclinación, ¿verdad? Donde este ángulo es la latitud del lugar. Y una relación sencilla en la práctica de la aplicación de estos paneles se calcula de esta forma, latitud menos 10 grados. Veamos un ejemplo de cómo se calcula la energía que se produce o necesaria de un panel fotovoltaico. Primero veamos qué se consume en un domicilio. Por ejemplo, podría ser focos para iluminación, televisión a color, refrigerador. Ustedes saben que podría haber más equipos en la casa, sí los tenemos, pero este es un ejemplo sencillo. Focos tenemos 10, una televisión, un televisor más bien, y un refrigerador. Leemos detrás el caso de los focos de 11 watts, y decía detrás del equipo del televisor, vamos a ver una plaquita donde muestra esto, la potencia, digamos 80, y del refrigerador 125. Y aquí más o menos calculamos cuántas horas están prendidas por día. Asumimos que los focos van a estar prendidos 4 horas al día, el televisor 6 horas al día y el refrigerador 7. Bueno, entonces ya inicialmente se calcula la potencia instalada, simplemente multiplicando la cantidad de equipos por su potencia. Para los focos 10 por 11, 110.
para el televisor 1 por 80, para el refrigerador 1 por 125. Tenemos entonces en total 315 watts. Ahora calculamos el consumo diario de energía eléctrica y para eso multiplicamos por el tiempo que está prendido o está utilizándose. Tenemos 110 por 4, 440 para los 10 focos, para el televisor 480 y para el refrigerador 875, sumatoria 1795 watts hora por día. Ahora queremos saber el consumo diario ideal en amperes hora sobre día. Entonces, para eso aplicamos esta relación, que es simplemente multiplicar el valor que hemos calculado del consumo diario de energía, la potencia por día, ¿verdad?, que tenemos ya calculado respecto a la tensión nominal, y nos sale 149.58 amperes hora por día, recordando que la relación de watts sobre volts nos da amperios. Por otro lado, si consideramos que un rendimiento de acumulación en la batería del 80%, es necesario corregir este valor. Entonces tenemos el consumo diario corregido real dividido entre el rendimiento, nos va a dar 186.98, redondeado a 187 amperes hora día, y este es un consumo diario real. Con estos datos podemos dimensionar el panel solar. Hay que dimensionar el panel solar. Y para eso, como estamos en Bolivia, se puede recurrir a la consulta del Atlas de Distribución Solar en Bolivia. Y hay que tomar en cuenta el dato de menor valor de radiación que pueda haber en cierto mes. Por supuesto, esto es hipotético. En cierta localidad leemos que es 5.1 kWh sobre metro cuadrado día. Calculamos las horas solares pico. Tenemos acá el valor que hemos leído de radiación del lugar, y radiancia más bien, ¿verdad? Acá tenemos dividida entre el valor estándar de 1 kW sobre metro cuadrado o 1000 watts sobre metro cuadrado, y tenemos entonces el valor 5.1 horas día de hora solar pico. Quiere decir que un día disponemos 5.1 horas. En la corriente nominal del panel solar encontramos la capacidad corregida respecto a las horas solares pico y tenemos 36,67 amperes. Para saber el número de paneles, primero tenemos que saber de qué paneles disponemos en el mercado. Por ejemplo, hay una marca, el Kyocera 50T, que nos muestra estas características. Potencia máxima 54 watts pico, tolerancia más o menos 3%. Tenemos los demás datos que es necesario, ¿verdad? Son las celdas monocristalinas, 36 celdas, estas son las dimensiones, su peso, la temperatura de trabajo. Acá estamos viendo la curva característica, sabemos bien, y la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Acá los valores de máxima, digamos, máximos valores de corriente y también de la tensión. Bueno, dividimos entonces la corriente nominal sobre la corriente de máxima potencia, que está dada en la tablita, y encontramos que es necesario 12 paneles. Respecto a la energía útil del panel, hay que tomar en cuenta las horas solar pico. Entonces tenemos como dato también la corriente de máxima potencia multiplicada por las horas solar pico que hemos determinado y el rendimiento de la batería también, que hemos asumido como 80. Reemplazamos el valor y tenemos una energía útil de panel de 12,68 amperes hora por día y por cada panel. Con estos datos podemos dimensionar las baterías. Hay que tomar en cuenta y aconsejablemente una profundidad, digamos, una profundidad de descarga del 30 al 50% y unos 5 días de autonomía. Entonces, la capacidad de las baterías, tenemos acá la relación, ¿verdad? Y tenemos 1870 amperes hora, la capacidad de las baterías. Para saber el número de baterías, consultamos en el mercado con cuáles contamos, por ejemplo, una de 200 amperes hora, entonces dividimos el valor calculado entre esto y vemos que necesitamos prácticamente 10 baterías. Bueno, el regulador, hay que tomar en cuenta la corriente de cortocircuito máximo igual a la corriente de cortocircuito por el número de paneles. La intensidad de corriente de cortocircuito está dada en las tablas del fabricante o del vendedor. Hemos calculado el número de paneles y entonces tenemos 39,72 amperes como la corriente de cortocircuito máximo. Pero corregimos esto como un factor de seguridad del 25%,
¿verdad? Entonces multiplicamos por 1.25 y tendríamos 49.65 amperes la corriente de cortocircuito ya máximo corregida. Bueno, entonces por supuesto que hay que buscar en el mercado un regulador, digamos, que sea capaz de manejar, como estamos viendo en el caso para nuestro caso más bien, en el mercado. Ejemplo, podemos ver estos datos y observen que aquí tenemos la intensidad de cortocircuito del campo de 60 amperes, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es interesante porque está un poquito más que el que hemos calculado. Bueno, ustedes pueden hacer, jóvenes, este tipo de ejercicios considerando los equipos que tienen en su casa. Y van a ver que es bien interesante. Anteriormente hacíamos una tareita respecto a la visita de los paneles fotovoltaicos que se encuentran en Cotacota, allá en IDEPROC, al lado del IDEPROC. Hay uno muy interesante que tiene un seguidor automático, ¿verdad? Entonces esa, por ejemplo, nos marca un watts pico correspondiente y nosotros tenemos que comprobar que evidentemente, digamos, tomando en cuenta el número de celdas, etcétera, el valor que nos mostraba ese equipo. O inclusive hay una especie de parque fotovoltaico que han instalado los de electromecánica, se supone con donación de JICA, que está arriba del IDEPROC. Ahí también se está leyendo constantemente la irradiancia a cada rato, en cada hora del día. Y es muy bueno, es muy interesante ir a comprobar los valores que ofrece el sistema. Lamentablemente ahora estamos todavía presos, entre comillas, respecto a este tipo de enfermedad, pero espero que al año ya, a mediados del año, quién sabe, estemos ya libres de esta amenaza. Y sí, podemos pasar por IDEPROC, si me buscan, podemos ir a revisar, a mirar y recordar ya, pero recordar digo siempre y cuando ustedes aprueban esta materia. Muy poca gente está resolviendo las tareas y le voy a dar un valor importante a las tareas jóvenes. Así que a trabajar, por favor. Hasta la siguiente clase.